Y continuamos con su programa Canarias Tal Cual y del otro lado de la línea y de las cámaras, mi amigo Fernando Weiler y su Management para Todo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Encantado de saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Bien, aquí con mucho entusiasmo para conversar contigo. Hemos estado desarrollando a lo largo de los programas de Management para Todo el tema de las ventas. Y Ujú. la última vez llegamos a un punto en el que decíamos, bueno, el vendedor ya no puede ser el vendedor tradicional, tiene que ser un profesional que está capacitado profesionalmente para poderse interrelacionar con los demás departamentos de la empresa. Eh, por ahí dejamos el tema. ¿Tú Sí. qué dirías tú? ¿Ese vendedor tiene que ser un administrador, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de logística? ¿Qué podríamos Sí, yo decir? creo lo que la realidad demuestra es que la función comercial, que hasta hace relativamente poco tiempo era una función desempeñada por una serie de personajes que de alguna forma trabajaban de una manera aislada en la calle, sin demasiado contacto con otras áreas de la empresa, de la organización. Y esto pues ha cambiado radicalmente en los últimos años. De lo que se trata hoy en día es de tener vendedores perfectamente integrados, capacitados, que entiendan cuáles son las funciones que desempeñan las otras áreas de la empresa, que comprendan cuáles son las implicaciones que su trabajo y el trabajo de esas áreas tienen en su trabajo, en su función diaria, y que de alguna forma pues incluso lleguen a asumir ciertas responsabilidades. Ujú. En estructuras pequeñas, en pequeñas y medianas empresas, no es extraño encontrarnos con vendedores que desempeñan funciones administrativas o funciones que tienen que ver con la logística de la empresa, con los procesos de almacenamiento, distribución, control de mercancía, etcétera. Entonces, en este sentido, para nosotros, como responsables de formación en ventas y como consultores en este área, una de las cosas que más nos preocupa es dotar al vendedor del conocimiento mínimo necesario para poder, digamos, hacer un trabajo solvente y que de alguna forma sepa aprovechar y aportar valor a su vez a otras funciones de la empresa. Y si lo viéramos en sentido contrario, Ujú. ¿cómo ven los de administración, los de finanzas, los de logística al vendedor? Dice, estos señores forman parte de la organización, pero yo como administrador o yo como el que llevo la finanza, me gustaría que el vendedor esté más pendiente de estos temas y su rutina de trabajo y su entrenamiento debería ser en función de cómo trabajar en armonía con la administración. Eso me imagino que te pasará cada vez que te llega alguien a consultarte. Bueno, yo aún reconociendo que las cosas han cambiado algo en los últimos años, yo creo que sigue subsistiendo esa visión ciertamente, no voy a decir conflictiva, pero sí a veces, bueno, de ciertos roces que se producen entre ventas, marketing por una parte y las áreas financieras de la empresa, por ejemplo, por otra, ¿no? Es decir, para los financieros, los vendedores y la gente de marketing son unos rotos que dilapidan recursos de la empresa sin ton ni son. Viven gastando Y dinero. Sí. sí, sí. Y para los vendedores, pues la gente de finanzas es una rémora, es un problema, son inconvenientes, son, digamos, un freno a su trabajo, ¿no? Precisamente yo creo que esta actitud o estas percepciones mutuas, digamos, entre dos áreas que te he puesto como ejemplo, pues han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y la clave está en la formación, precisamente, en que el financiero sepa exactamente en qué consiste el trabajo del vendedor, cuáles son sus responsabilidades y sus retos, y que el vendedor a su vez también entienda la responsabilidad del financiero y que asimile y comprenda que las decisiones que se toman a nivel de venta, sobre todo en lo que tiene que ver con la política comercial de la compañía, pues tiene un impacto determinante en la cuenta de resultados. Y esto es una cosa que el vendedor tiene que saber y tiene que conocer. Definitivamente, entonces, visto así, Fernando, eh, el entrenamiento debería ser integral. O sea, yo puedo hacer un entrenamiento para mis comerciales, pero en ese entrenamiento, en algún momento dado de ese proceso, deberían de estar presentes
los financieros, los de producción, los de logística, como para entender a qué se enfrenta ese vendedor y a la inversa, que el vendedor vea cuáles son los obstáculos que ellos tienen. Bueno, evidentemente, lo ideal sería que el vendedor pudiera pasar por un proceso de entrenamiento en departamentos, en áreas financieras dentro de las empresas para que entiendan un poco esa función y la asuman también como responsabilidad propia, de la misma manera que el departamento financiero tendría que asumir también un espíritu comercial, ¿no? Y Ajá. entender que la venta es una función, no es una función que tiene que desempeñar todo el mundo, no es solamente una responsabilidad de un individuo o de un área de un departamento de la empresa. Entonces, bueno, pues nosotros lo que sí intentamos es que a través de lo que es la definición de la política financiera de la empresa y a través de lo que es una simple cuenta de explotación, el vendedor pueda tomar conciencia de cuál es el impacto y la responsabilidad que le asiste en cuanto a su gestión y en cuanto a los resultados finales de la empresa, de la organización. Tiene que entender que conceder unos determinados condiciones comerciales por encima de lo establecido por la política comercial va a tener un impacto negativo en la cuenta de resultados y en los beneficios de la empresa, en los beneficios de la organización, incluso pueden generar ciertas pérdidas, ¿no? Hay un concepto que los vendedores tradicionales han olvidado siempre, que es el concepto de la rentabilidad. Muchas veces no ha sido por culpa del vendedor, muchas veces son los empresarios o los gestores que por una, digamos, visión de confidencialidad malentendida, no han sido capaces de transmitir al vendedor la importancia que tiene el margen de contribución de los productos. De tal Claro. manera que muchas veces, eh, yo siempre recuerdo a un director comercial con el que trabajé que decía que cada vez que sus vendedores vendían X productos de la cartera, a él se le salían los lagrimones. Y es verdad porque muchas veces ese esfuerzo, que no tan esfuerzo que hacían los vendedores para colocar esos productos, lo podían dedicar a otros con mucha mayor rentabilidad y mucha mayor aportación, ¿no? al, al, al resultado final, ¿no? Ya. Sí, bueno, yo creo que la palabra clave entonces ahí es integración y comunicación a Totalmente, lo largo de totalmente. toda la empresa, ¿no? Totalmente. Y sobre todo objetivos, ¿no? Fijar muy bien objetivos que contemplen tanto la variable cantidad de producto a vender como la variable económica, es decir, lo que tiene que ver con la facturación y dentro de la facturación lo que tiene que ver con el margen de contribución del producto. Sí, Estos objetivos hay que fijarlos en estos dos idiomas, en estas dos lenguas, y no olvidarse de ninguna de las dos, ¿no? bueno, es ¿Vale? que Vender mucho, eso, pero vender bien. pero vender bien, pero eso me recuerda también en muchas ocasiones donde, y entiendo que hay todavía promociones que se hacen así. Dice, bueno, yo tengo varios productos en el catálogo, este producto que se vende mucho, para que usted se lo pueda despachar a su cliente, tiene que convencerlo de que compre el otro que no se vende mucho. Y entonces tú tienes que, una meta, yo te voy a dejar vender de este producto que acaba de salir, el novedoso, el último modelo, X cantidad, pero para yo despacharte eso me tienes que traer por lo menos el 10% o X cantidad de unidades de ese que está parado y que se está durmiendo ahí en el almacén. Eso es un compromiso para el vendedor. Sí, claro, claro. Por eso te digo que hay que saber fijar objetivos. Aquí la solución no es otra que la de tener un buen sistema de inteligencia comercial que te permita pues detectar cuáles deben ser las áreas prioritarias de actuación del vendedor. El vendedor tiene que salir siempre a la calle a desempeñar su trabajo con una idea muy clara de qué es lo que tiene que hacer, qué objetivos debe alcanzar, debe conseguir, cómo puede mejorar la rentabilidad de determinados clientes, cómo puede incrementar la venta de productos que son importantes para la compañía desde el punto de vista de margen y que no están rotando como es debido, ¿no? Ujú. Aquí en estas cosas se suele decir que la idea es combatir la ley de Pareto, es decir, normalmente el 80% de la venta proviene del 20% de tus clientes o el Ujú. 80% de tu venta suele provenir del 20% de tu cartera de productos, con lo cual la idea es luchar contra ese principio solemos encontrar con mucha facilidad en casi todas las empresas e intentar, pues, de alguna manera que los productos que se vendan sean productos verdaderamente rentables y que el mix de venta sea lo suficientemente satisfactorio al final, ¿no? No se trata de vender el producto que rota por sí solo, del producto que los de Boston Consulting Group llamaban vaca cajera, ¿no? En tiempo. Eso. Se trata de vender productos, de nuevos productos y tal. Entonces, bueno, a veces hay que tener digamos, compenetración con el departamento de marketing para que se puedan desarrollar acciones de tipo promocional que permitan que esos productos
sean conocidos por el público, por el público objetivo, y que los compre, los adquiera y además los adopte, ¿no? Y se enganche a ellos en el futuro. Así es. Bueno, yo recuerdo una empresa que conocí hace muchos años, que el dueño había sido vendedor. O sea, él hizo su fortuna, ganó mucho dinero vendiendo, después monta su empresa y toda la orientación de la empresa era hacia la venta. Entonces, entraba una chica recepcionista, pues la chica recepcionista tenía que pasar por un periodo de entrenamiento de venta, porque él decía, aquí todos vendemos. Si usted es el señor de cobranza y usted tiene que llamar a un cliente para cobrarle porque se le atrasó o le devolvieron un giro, usted tiene que hacerlo también con una óptica del vendedor. Es decir, usted haga su papel, exija, sea disciplinado, pero no olvide de que ese es un cliente. Entonces, el hombre hizo ese proceso de armonizar toda su empresa en producción, en logística, en administración. Todo el mundo aquí es vendedor y los vendedores van para la calle, pero aquí la filosofía es todos vendemos o estamos fritos, ¿no? Más o menos esa era la filosofía de él. Sí, por eso yo soy de la idea de que la formación en ventas nunca está de más, porque con independencia de cuáles sean las intenciones o los deseos de las personas, a veces uno nunca sabe dónde surgen las oportunidades, digamos, de tipo laboral, ¿no? Y en este sentido, pues el tener una buena formación en ventas, el tener habilidades comerciales, en definitiva, es un valor añadido fundamental en el currículum de cualquier persona, en la marca personal de cualquier individuo. Y es por eso, por lo que tú acabas de comentar, porque la venta no es solamente una función departamental, la venta tiene que ser una actitud compartida por toda la empresa y por toda la organización. Hay compañías que nos dan ejemplos en este sentido, que son muy interesantes, ¿no? Y que pues, acometen procesos de desarrollo expedicionario de productos en contacto directo con el cliente. Quiero decir que están vendiendo el producto desde el primer momento en que empiezan a desarrollarlo, ¿no? Con lo cual, están dándonos una oportunidad de aprender de ellos y de entender que cuando alguien coge un teléfono en una empresa y sale un cliente, pues nuestra obligación es conocer muy bien nuestra cartera de productos, nuestra obligación es intentar en ese momento atender no solamente el requerimiento que el cliente le pueda hacer, sino que además pueda aportar valor añadido a esa llamada y pueda incluso colocar y vender producto, ¿no? Y regularmente, Fernando, yo agregaría que en esos casos son casos de empresas exitosas. Cuando logran integrar entonces eso como una filosofía, suelen ser empresas exitosas versus las que han departamentalizado todo y ventas Claro, solamente se dedica a ventas y lo demás no. Son compañías con un enfoque a la venta, con un enfoque comercial, y su organización muchas veces está concebida en función de eso, ¿no? No está concebida en función de la producción ni en función de los procesos internos de aprovisionamiento de compra, ni siquiera en función de los sistemas productivos, ¿no? En general, sino que están enfocadas a la venta, al cliente, a aportar valor al cliente, incrementar esa relación a largo plazo con el cliente, que es lo que va a permitir realmente alcanzar esos niveles de rentabilidad ideales para cualquier empresa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo una empresa que se levanta por las mañanas con la preocupación de sustituir los clientes que perdió el día anterior por una gestión ineficaz y un control inadecuado del proceso de postventa, que una empresa que se levanta por las mañanas pensando en qué valor añadido puede generar en su relación con el ¿Cómo cliente. mejoro hoy mi relación Claro, con mis clientes? cómo Sí. mejoro mi relación con mi cliente efectivamente y cómo le aporto valor añadido y cómo le fidelizo aún más de lo que ya está. Sí. Entonces, Hay otro tema que, ya que estamos dándole la vuelta, poniendo en el centro al departamento de venta y el resto de la empresa dándole vuelta. Hay unos que son los hermanos de los vendedores, que es la gente del departamento de marketing. Pero yo bueno, siempre, hermano, yo he visto de todo, ¿eh? bueno, yo me imagino que sí, pero como ellos se supone que estudian el mercado, estudian las ofertas, hacen los números, crean, van a las agencias de publicidad, diseñan las campañas, se supone que ellos conocen a nuestros clientes, sean clientes directos o indirectos. Es decir, yo hago un producto, yo soy el de marketing, luego distribución lo pone en el anaquel de un supermercado y yo al que conozco es al consumidor. Yo al que conozco es al señor que llegó y tomó la cajita del anaquel, dice el de marketing. Pero es que resulta que el de marketing también tiene que saber
que la labor Claro, de venta es convencer al gerente de compra de ese supermercado, ¿no? Por eso digo claro. yo que son como hermanos, pero tú con tu Hermanos risa que me has hecho pensar que no. muchas veces no se reconocen entre ellos. No, yo siempre he dicho que el vendedor suele ser un personaje que cobra, un trabajador que cobra el 100% de su salario por el 50% de sus capacidades, ¿no? Esto significa que el vendedor no solamente es alguien que genera outputs, es decir, información, Ujú. argumenta ventas y vende en definitiva, sino que además es, por ser la persona que está en contacto directo con el mercado, con los clientes finales, con los intermediarios, con los canales de distribución, con la competencia. En definitiva, son una fuente de información valiosísima para la empresa. Así es. Y lamentablemente son muy pocas las empresas que son capaces de capitalizar esa información. Primero, de obligar al vendedor a generar esa información mediante la generación de una serie de informes periódicos y después a hacer que esa información sea digerida, entendida por alguien dentro de la empresa y que sirva para desarrollar un marketing eficaz, ¿no? Porque no se trata solamente de hacer ese marketing ideal, de investigar y de prever y de intentar establecer criterios, digamos, de qué cosas tengo que argumentar para vender un producto, qué ventajas competitivas tengo que dotarlo, etcétera. Ujú. Yo creo que todo aquello, aquella información fundamentada en el terreno, en el día a día del vendedor, yo estoy convencido de que podría ahorrarle mucho dinero a la empresa en investigación de mercado, digamos, de tipo primario, ¿no? Yo creo que estoy convencido de que un vendedor puede ser un magnífico investigador de mercado y creo que dentro de sus obligaciones debe estar el de aportar toda esa información que recaba día a día en su trabajo para que el departamento de marketing a su vez pueda ser también más eficaz en el suyo, ¿no? Claro. Incluso el propio departamento comercial, ¿no? Todo lo que signifique acciones de la competencia, pues tenemos que estar preparados, conocerlas, saberlas de antemano. Los productos que lanza la competencia al mercado, pues tenemos que al día siguiente tenerlos desarmaditos en nuestra oficina y ver cómo están hechos y qué valor aportan y cómo funcionan y cómo no funcionan, etcétera. Y eso es función del vendedor también, ¿no? Sí. De todas formas, estamos hablando de un tipo de empresa, digamos, medianamente grande, mediana y grande. Pero Uh -huh. cuando bajamos al terreno y bueno, empresas medianas y pequeñitas, o pequeñas empresas, casi que emprendedurías individuales con dos o tres personas, donde uno de ellos es el vendedor. Pues ahí, si es importante en la gran empresa, ni te cuento lo importante entonces que debe ser para una mediana y pequeña empresa, ¿no? Sí, sí, evidentemente, ¿no? Importantísimo, es vital, diría yo, ¿no? No es un tema para tomárselo a broma ni dejarse llevar por una visión del trabajo, pues más o menos enfocada a ciertas rutinas y a ciertas funciones, ¿no? Hay que tener la idea muy clara de que el tiempo del vendedor es un tiempo que hay que saber administrar y del que hay que saber extraer el máximo beneficio posible para toda la empresa, ¿no? En los minutitos que nos quedan, Fernando, el mundo digital en las ventas. Ese Uh -huh. vendedor que se enfrenta a un cliente que va tomando el pedido, pero ahora tiene una PDA en las manos o a través del móvil, hace el pedido, se va directamente al almacén. Toda esa información, los CRM, ¿cómo influencia eso en las ventas de las empresas? Pues mira, influye en el sentido de que ha permitido una optimización del tiempo dentro de lo que son las funciones de tipo comercial. Tú acabas de mencionar un par de ellas, es decir, el recoger pedidos, el hacer que, por ejemplo, se eliminen procesos intermedios o pasos intermedios en el tema de la facturación y la entrega de productos. Ya todo eso se hace de un solo tirón. El vendedor factura prácticamente, puede facturar en el mismo momento en que recibe el pedido. Si tiene un sistema de autoventa, puede entregar la mercancía sobre la marcha. Eso supone ahorros de tiempo y también económicos muy importantes porque los procesos se aceleran y se hacen mucho más eficaces. Y esto también permite que el tiempo del vendedor se pueda redistribuir de otra forma. Yo recuerdo que hace unos años, cuando en el mundo del consumo, cuando un vendedor visitaba a un jefe de compras en una gran distribución, por ejemplo, una empresa de gran distribución, perdía muchísimo tiempo en la espera, ¿no? Porque lo citaban, era como ir al dentista, ¿no? Te citaban a Igualito. 1 hora y te recibían 2 horas después, es decir, Sí. habías tirado 2 horas literalmente a la basura. Ya cuando empezaron los teléfonos móviles y las PDAs y tal, ya empezó un poco a poderse aprovechar un poco mejor el tiempo, pero hoy en día un vendedor mientras espera en su trabajo puede estar preparando ofertas para otros clientes, puede estar comprobando la evolución de los pedidos que se están entregando en un momento determinado en ese momento, puede estar recordándolo o haciendo consultas al departamento técnico para aclarar determinadas dudas.
quiero decir que es un tiempo muchísimo más aprovechado y muchísimo más efectivo, ¿no? Pero con independencia de eso, yo creo que ya es que es una herramienta, el uso de las nuevas tecnologías son herramientas esenciales que se aplican no solamente en la gestión, como hemos estado comentando, sino que de alguna forma el vendedor moderno también tiene que ser un hombre con una formación en marketing digital, yo diría que lo más completa posible, ¿no? Porque eso Hoy le por va a hoy es dotar. vital eso, entonces. Sí, porque además eso le va a dotar de mucha autonomía y de mucha capacidad estratégica y muchas posibilidades de cara a realizar acciones en sus zonas, en sus territorios, en sus categorías de clientes que les toca atender, etcétera, ¿no? Y en este sentido, participar, al tener la posibilidad de acceder a redes sociales, es decir, son funciones que un vendedor debe poder desempeñar. Viene en el entendido de que hay compañías que tienen departamentos específicos que ya se ocupan de eso, ya le dan la información dirigida al vendedor, pero en líneas generales, las empresas en las que nos movemos en nuestro entorno son pequeñas y medianas y cuanto más formado esté el vendedor, cuanto más capacitado está el vendedor en en sus vertientes multifuncionales que no tienen que ver estrictamente con la venta, pero que la apoyan y la animan, pues tiene que estar preparado, ¿no? Bueno, Fernando, se nos fue el programa rápido hoy. Yo no sé qué pasó, el reloj corrió más rápido, Pues sí, pero creo que fue así. Hemos dado, como quien dice, esencia pura de cómo ver al vendedor dentro de la empresa, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que hay un cambio, tiene que haber un cambio cultural, si no lo ha habido ya, tiene que haberlo, evidentemente. El vendedor no puede ser ni una interrupción de nuestro trabajo, ni un problema, ni tal. El vendedor tiene que ser una persona perfectamente integrada dentro de la empresa, conocedora en profundidad de sus procesos y de sus funciones y cómplice de todas ellas. Por lo tanto, la formación del vendedor tiene en ese sentido tiene que ser muy, muy completa y muy clara, ¿no? En este sentido. Fernando, un millón de gracias. Nos vemos entonces de nuevo la próxima semana. Eduardo, un placer volver a escucharte y haber estado con tus oyentes. Yo la he pasado muy bien y yo estoy convencido Bueno, que los oyentes, después de escucharnos, dicen, voy a tratar mejor a mi vendedor de aquí en adelante. Seguramente sí. yo siempre que hablo de mis temas y de las cosas que me obsesionan y que me apasionan, Ajá. me siento muy a gusto también, y además que en tu compañía especialmente. Bueno, gracias, Fernando. Hasta la próxima. Un abrazo, Eduardo. Chao, adiós. Chao.